puedan tener un espacio, una participación, porque también de eso se trata. Muchas veces en esta pandemia, y lo hemos hecho a diario, si acaso, es o servir, digamos, de puente entre la gente, sus preguntas, sus necesidades, sus angustias también, y las autoridades o los funcionarios públicos. Hablando de funcionarios públicos, quien nos acompaña a continuación es el gobernador regional de Cajamarca, el señor Mesías Guevara, que ya está listo para esta entrevista. Señor Guevara, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, Jaime. Un Bueno, saludo cordial por tu intermedio para todo el pueblo peruano. Muchas gracias. ¿Cómo puede usted transmitir o retransmitir, ya que estamos hablando de eso, el sentir de la gente en Cajamarca, en Chota principalmente, tras el debate presidencial del último sábado? Ciertamente, desde los comercios, los pequeños empresarios que se sintieron jubilosos al ver mucha gente y pudieron, vamos, desarrollar su actividad comercial, hasta que Chota sea el centro de una polémica que todo el país pudo presenciar. ¿Cuál es el sentir de la gente por allá? ¿Qué puede usted contarnos? Bueno, yo he conversado con el señor alcalde, con algunos regidores, con el consejero regional de Chota y también con muchos vecinos y amigos. Y ellos están muy entusiasmados, muy contentos por haber sido la sede de este importante encuentro, donde dos candidatos presidenciales se dieron cita a un debate que, a mi entender, ha generado mucha expectativa y sobre todo ha marcado un hito en la historia del Perú. Creo que es por primera vez, por lo menos en la época de los últimos 40 años, donde dos candidatos presidenciales se han presentado en una plaza de armas, donde hay que rescatar fundamentalmente la seriedad, el comportamiento cívico y democrático de los hermanos de Chota, dando una clase de civismo y, por supuesto, también la expectativa que ha generado para poner en un sitio que le corresponde como una de las ciudades históricas, no solo de Cajamarca, sino del Perú. ¿Y cómo lo vio usted? ¿Cómo vio el debate? Bueno, yo te voy a ser sincero, el debate creo que me ha parecido un empate técnico entre ambos, sobre todo porque ambos han lanzado sus pullas respectivas, y por otro lado creo que han empatado también en propuestas que van más allá de un estadista, es decir, propuestas populistas. En el caso de la señora Fujimori, escuchamos de que ella ha lanzado una propuesta como que de dar el 40% del canon para que la gente pueda gastar o distribuirlo entre las personas, y Pedro Castillo también hizo algo parecido en alguna de sus propuestas, cuando incluso dijo que iba a bajar de la pensión 65 a la pensión 60. Entonces yo creo que ha sido un empate en propuestas y en pullas, y creo que ambos tienen la obligación de dar a conocer sus propuestas con mayor celeridad y con mayor claridad. Oiga, usted fue pues congresista entre el 2011 y el 2016, si mal no lo recuerdo. Y en esa campaña ¿sí? Usted tuvo una participación muy activa, usted fue elegido con Ollanta Humala en la lista al Congreso de la República, lo recordamos muy bien. Y yo le quería preguntar... No, yo fui elegido siempre por Acción Popular y la alianza que hicimos con Perú Posible, mi estimado Jaime. Bueno, pero Perú Posible también estuvo aliado a Gana Perú, es decir, digamos, en la orilla o en cualquiera de las dos orillas, usted está más cerca de Humala, o estaba más cerca de Humala que de Keiko Fujimori en ese momento, es lo que quise decir atropelladamente, pero sincerando las cosas políticamente. Pero yo le quería preguntar, ¿cuánto ha bajado la valla populista desde el 2011 a hoy? Me refería fundamentalmente a la campaña del 2011, porque el 2011 se planteó pensión 65 y muchos les parecía una propuesta pues terrible, ¿no? Y hoy más bien la señora Fujimori habla de duplicar la entrega bimensual de 250 a 500 soles en este programa, pensión 65, que ella en su momento lo combatió. Su mirada en retrospectiva. Y no solo la pensión 65, sino también beca 18,
algo digamos, que en esos momentos también fue atacado, ¿no? Pero al margen de eso, yo creo de que ambos candidatos deberían de aterrizar mucho más sus propuestas para que el pueblo en general tengamos un voto más informado. No, me refería a cuánto ha cambiado el discurso, ¿no? O sea, hace 10 años era muy difícil que la señora Fujimori, por ejemplo, pueda plantear, duplicar la entrega de pensión 65 y ahora, pues lo hace, ¿no? Y supongo que a usted le parece bien. Bueno, yo te soy sincero, no voy a decir si me parece bien o me parece mal, pero lo que sí creo es de que ambas propuestas o la propuesta ha sido fundamentalmente, creo yo, empujada por las circunstancias en las que hoy el pueblo peruano está invocando y a la vez, por no decir exigiendo, cambios radicales y sobre todo de acercar el Estado y el gobierno mucho más a la población. La población siente a un Estado débil y ausente, y es en ese sentido, yo creo que ambos candidatos, y de manera particular la señora Fujimori, se ha visto en esa obligación de acercarse un poco más al pueblo e incluso alejarse un poco de la propuesta que ellos quieren defender o quieren seguir, que permanezca un modelo económico con esas características. Por lo tanto, yo creo que las circunstancias las ha empujado o la ha empujado a dar ese tipo de propuestas que en lo personal no voy a calificar si está bien o está mal, solamente exponiendo por mantener la autoridad electoral. Claro, en todo caso son propuestas que usted saluda, digámoslo así. Bueno, yo te voy a decir sincero, no lo saludo ni tampoco lo critico, como te repito, pero sí explico de que la situación y la coyuntura la ha obligado a ella a dar ese tipo de opiniones. Usted pone en su Twitter, demolición no es información. ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que estoy notando que hay diversos medios de comunicación, no tú, por supuesto, sino otros medios de comunicación y otros opinólogos, por ejemplo, que he notado que están cogiendo ciertas propuestas de uno de los candidatos y los están explicando, incluso están invocando a académicos, a profesores universitarios. Yo creo que eso no es equitativo, y por lo tanto yo creo que en esta segunda vuelta ambos candidatos deben tener acceso a la información de manera democrática y simétrica, no asimétrica. Por ejemplo, cómo seguir explicando la propuesta de un candidato para, como quien contradecirle y decirle al pueblo peruano, por ejemplo, el tema de lo que es la eliminación de la Defensoría del Pueblo, el tema del Tribunal Constitucional. Entonces ahí he visto que hay programas de televisión que están sacando una explicación mucho más exhaustiva, como quien contradice, es decir, de manera indirecta se están metiendo al debate contra un candidato. De acuerdo. Ahora, ¿le preocupa a usted esta campaña? ¿Le preocupa a usted quién salga elegido presidente, sea quien sea? Bueno, yo sí preocupado porque en primer lugar está el ambiente bastante crispado. Vemos que solamente se está analizando a una parte de lo que es la elección del Ejecutivo, pero no se está analizando la conformación que ya ha establecido de un Congreso de la República. Por lo tanto, yo creo que ahí también debemos de mirar tanto el Ejecutivo como el Legislativo, porque eso significa que exista un equilibrio de poderes. En ese sentido sí estoy bastante preocupado. Espero que el que gane tenga la capacidad de generar un consenso, cumplir, porque ambos veo que están proponiendo respetar la libertad y la democracia, algo que los peruanos siempre lo hemos luchado, ya sea en las calles o a través de organizaciones públicas como las rondas campesinas y asimismo también desde el Congreso de la República y también con los sindicatos y decir la sociedad en su conjunto. Debemos de seguir, hacer que se respete la libertad y la democracia, pero con justicia. Usted también hace una distinción o una crítica a cuando se comentan las encuestas, esto que yo comparto, es decir, que se haga siempre este trazo, esta línea entre Lima y el interior, además mal llamado interior, ¿no? Preferimos aquí, por ejemplo, decir Lima y regiones, o la capital y las regiones. Ahora, los debates para usted, es una idea que lanzamos el sábado en la transmisión del debate de Chota. Los debates, los que quedan, si es que aceptan los dos participar también, deberían
suceder, producirse, organizarse en otras regiones que no sea Lima? Es decir, exceptuar por esta vez Lima y poder hacer debates en otras regiones, en el sur, en el centro, en la selva, por ejemplo. Yo creo que eso es lo más prudente y lo más serio en estos momentos que vive el país. No solamente hay algunas encuestadoras que están poniendo los resultados diciendo Lima y el interior. Ahora he visto que hay un opinólogo que ha salido a un medio de comunicación que no solamente dice eso, sino dice Lima y el resto del país. Es decir, casi de manera peyorativa, y por lo tanto no podemos seguir dando este tipo de mensajes porque somos un Estado corporativo, unitario y democrático, y todos los peruanos somos iguales. No somos peruanos de los que viven en Lima, peruanos de primera clase, y los que vivimos en provincia de segunda clase, como alguien lo dijo. No, eso significa actuar de manera antidemocrática y hacer una actitud de discriminación, y lo cual es inaceptable en pleno siglo XXI. Hoy nos equipara, nos iguala la ciencia, la tecnología y la innovación y el acceso al conocimiento. Hay cientos de provincianos, héroes, líderes, académicos, que tenemos de tener familia en Lima. Y entonces debemos mantener esa unidad. Y por lo tanto los debates deben hacerse también en provincias, deben hacerse en lugares lejanos y representativos. Por ejemplo, ¿por qué no hacer un debate en el mismo Machu Picchu, donde se genera la peruanidad de nuestra nación, y ahí ver el compromiso para que se sienta la energía incluso de las fuerzas telúricas y se sienta el Perú de verdad? El Perú de verdad, estimado Jaime, está muy lejos de lo que muchos políticos lamentablemente lo sienten. Y hablando de libertad, ¿ya caló su discurso de que va a dejar en libertad a su militancia o a la militancia de Acción Popular a que voten por quien quieran? ¿No va a haber un voto endosado, no va a haber un endose o un subendose? Porque bueno, ya sabemos que Acción Popular pues tiene varias pequeñas facciones o pequeñas islas, ¿no? Mira, el único que pudo hacer endose y tuvo esa capacidad fue Víctor Rodríguez de la Torre en la década del 50. Y por las circunstancias que en esos momentos sabíamos que se vivía, o sabemos que se vivía, por el tema de la persecución hacia el APRA, entonces Víctor Raúl lanzó esa consigna, esa directiva. Pero hoy es difícil decir que haya un partido que tenga una capacidad de endose. ¿Cuántos asistimos al plenario del partido? Al partido participamos aproximadamente 60 dirigentes o militantes. ¿Cuántos somos en el padrón? Somos 230.000 militantes, cuando muchos de ellos ya han tomado una decisión. Lo que sí el plenario puede hacer es una posición política, pero eso no significa que esa posición política va a ir en cascada o un efecto dominó para que todos los militantes vayamos en esa misma línea. Por lo tanto, las circunstancias, creo yo, y creo que compartimos muchos miembros del comité político, sería dejar en libertad a la militancia para que tengan un voto de conciencia. Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca, con nosotros. Muchas gracias, don Muchas gracias, Jaime. Un abrazo a la distancia. Que tenga usted muy buenas noches. Muy bien, voz desde Cajamarca con Mesías Guevara. Cajamarca ha sido el centro neurálgico de la política, de la más alta política, por quienes quieren presidir el país en los próximos 5 años. Y ciertamente solo agregar que el pueblo de Chota, la ciudad de Chota, merece nuestro respeto y nuestra felicitación por lo que ocurrió el día sábado. Había mucha desconfianza, había mucha duda, ¿no? Prejuiciosa quizá en algunos casos. Pero finalmente, miren, ¿se acuerdan el prejuicio con los moderadores? No, los moderadores fueron impecables. Y el pueblo de Chota fue impecable. Vamos a la pausa y regresamos con Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, la posición en favor de Pedro Castillo. Vamos a explicar por qué, cómo, cuándo y dónde. Y luego analizamos lo que va de la segunda vuelta, con el debate, con la encuesta de Ipsos y con lo que queda con Gustavo Rodríguez y Gonzalo Banda, porque nada está dicho.